ustedes ya tienen la logística para reconocer un terreno donde está un inmueble. Y entonces, pues, por supuesto que para localizar un inmueble, ¿sí?, específicamente un predio, ustedes tienen ayuda, como es el SIC-SEDUBI, y tienen el MAPS. Es una forma, ¿verdad? Y cuando ustedes están en SIC-SEDUBI, pues entran con la cuenta catastral. Cuenta catastral. Y ustedes ya conocen que el sentido de los dígitos que tenemos, 3 dígitos en la región, 3 dígitos en la manzana, 2 dígitos es el lote, y después vienen ceros. Estamos hablando de una cuenta catastral en la Ciudad de México, de manera que ustedes pueden localizar un predio siguiendo esto que está aquí. Y entonces de ese predio obtienen la superficie, tienen características de uso de suelo. Y entonces, precisamente el día de hoy, vamos a tocar un tema que es muy importante, que se llaman medidas y colindancias. Y va a usarse un concepto de orientación. Para ustedes, los ingenieros civiles, esto tiene un sentido porque saben muy bien que tenemos los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. El lenguaje de abogados, el este es el oriente y el oeste el poniente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ustedes van a tener que identificar un predio, además por sus medidas y colindancias. Y entonces es una práctica recurrente que en las escrituras y en otros documentos siempre hablan del norte, del sur, pero el lenguaje coloquial, que no es el nuestro, ¿sí?, hablan del oriente y hablan del poniente. El oriente para nosotros es el este y el oriente es el oeste. En la medida que ustedes, los ingenieros, iremos cambiando la forma correcta de describir medidas y colindancias, ¿sí? Y entonces, esta es una secuencia que la fuerza de la costumbre ya la tiene. Y sobre todo porque, imagínense ustedes, no siempre la colindancia está al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste, con un sentido más subjetivo, como lo tienen ustedes los ingenieros. Tenemos que ser muy positivos, muy congruentes. Y entonces, de eso se trata esta sesión, de que empecemos a instruir a la gente con la que estamos en forma colateral trabajando, pues que la forma correcta es de referirse al norte, al sur, al este y al oeste. Mientras tanto, los documentos oficiales traen oriente y poniente.
debemos de tener claro que a nosotros no nos corresponde modificar medidas y colindancias. Las medidas y colindancias se modifican en base a lo que llamamos apeo y deslinde. Entonces, voy a poner la nota. Nota. Las medidas y colindancias de un inmueble en forma personal. ¿Por qué? Porque la modificación es privativo del notario, que va a dar fe con la asesoría de ustedes, los ingenieros. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros vayamos insistiendo más en este tipo de cosas, iremos dando las orientaciones en forma correcta. Medidas colindancias de orientación de los predios. ¿Sí? Entonces, las medidas y colindancias de un documento oficial no las podemos modificar, aunque de mal. ¿Sí? ¿Cuántas veces está mal la orientación y otras tantas está mal la longitud de un lado de poligonal? Pero no podemos modificarla. Nuestra obligación moral es anunciar, está mal. Y entonces, si se llega a estar, que sea evidente que está mal, se recurre a juicio de apeo y deslinde. Ese apeo y deslinde se hace con la ayuda de topógrafos. El apeo y deslinde, o de ingenieros civiles, ¿sí? El juicio de apeo y deslinde con asistencia técnica de ingenieros y o arquitectos pero el único que debe modificar esto es el notario. Entonces nosotros esto lo tendremos que tener muy claro, ¿sí? Podemos dar una acta para demostrar que las medidas y colindancias de un predio están mal, pero no son ustedes los que van a modificar un escrito oficial. Entonces, los notarios seguramente se hacen llegar el dictamen técnico de un ingeniero, arquitecto o ingeniero que pueda hacer, ¿sí? Entonces, y ya se levanta un acta y se acredita, y es un protocolo muy especial. Entonces, esto que está aquí tiene una importancia singular, ¿sí? Entonces, vamos a tocar el tema de las medidas y colindancias, y esa es la razón por la que les hice llegar a ustedes unos planos de manzanas urbanas, ¿sí? Y entonces, ustedes tienen una cuenta catastral que les va a dar la ubicación.
y no necesariamente siempre es al norte. Y precisamente lo que vamos a hacer es primero dar las bases y luego cómo describirían las medidas y colindancias. Bien, entonces, dicho esto como antecedente fundamental, deben de ponerlo así con letras rojas, grandotas, porque eso no se les puede pasar. ¿Sí? Ustedes pueden elaborar dictámenes técnicos, pero no cambiar un documento. El único que puede cambiar un documento oficial se llama notario. No hay otro. No es negociable. Pero claro que ese notario se asesora o se asiste de un ingeniero o de un arquitecto. Y él también se cubrirá diciendo cómo fue que llegó a eso. ¿Sí? Entonces, esto está claro. Vamos ahora a citar lo siguiente. Voy a poner una manzana urbana como la que estoy indicando aquí. Aquí hay calles. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a suponer que el predio que se va a describir medidas y colindancias sería este predio. Vamos a poner el 3. Aquí está el 1, aquí está el 2. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este trabajo tan sencillo, pero tiene que ser avalado por un arquitecto o un ingeniero. Y entonces, vamos a suponer que el predio que vamos a describir es este. Entonces, aquí voy a poner 10, se refiere a 10 metros. Y aquí voy a poner 15. 15, 10. Y entonces, hay una máxima que nuevamente no está escrita, pero ya todo el mundo lo entendemos. En cualquier parte del mundo que esté, siempre vamos a considerar por omisión la dirección del eje norte-sur, siempre hacia arriba. Se cumple generalmente. Y entonces, si ustedes van a poner las medidas y colindancias del predio 3, ustedes van a tener que seguir el orden de... Déjenme ver. Y van a poner... Aquí lo voy a poner mejor. Al norte, al sur, al este y al oeste. Insisto que el este es el oriente para los abogados y el oeste es el poniente. Entonces nosotros vamos a ponerlo como hablamos los ingenieros, ¿sí? Al norte. Antes de eso, tenemos que hablar de que hay calle, este es un corredor de valor y tienen un nombre. Esta es calle Moda.
Es calle Moda. Entonces, ustedes, ¿cómo harían la descripción de esto? Y dirían, al norte, 10 metros y tantos centímetros en el caso que los haya, con calle de su ubicación. Al sur, 10 metros con predio, en este caso sería el 4. Al este, y voy a suponer que son 15 metros, al norte, 15 metros con predio al este, con predio 5. Al oeste, también en 15 metros, con predio 1. Y entonces, esa sería una forma de referirnos a las medidas y colindancias, ¿sí? Recuerden que si es un predio que no tiene construcciones, ustedes van a describir al predio sin construcciones con la letra W, ¿sí? Y entonces, predio 3, ustedes pondrían W. ¿Qué quiere decir W? Predio sin construcciones, ¿sí? No hay construcciones. O que habiéndolas, la superficie de construcciones es menor a 10 metros cuadrados, al 10%, perdón, al 10% de la superficie, ¿sí? Entonces, puede ser hasta un 10% de la tenga construcciones, pero se considerará baldío, ¿sí? Predio baldío, sin construcciones. ¿Está claro? Entonces, esto, cuando el predio no tiene construcciones, lo vamos a identificar con la letra W, pero sin construcciones. O que habiéndolas, son menos del 10% o hasta el 10%. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ya está, este predio así está. ¿Bien? Ahora, esa es la situación que tendríamos que poner, ¿verdad? Entonces, yo les mandé unos planos con manzana urbana, ¿sí? Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer en esta siguiente dinámica, que ayuden a poner medidas y colindancias de esos predios, ¿sí? Entonces, vamos a ver. A todos se les hizo llegar este predio de manzana urbana. Y si ustedes quieren ayudarme a describir el predio 3 de esa manzana que da al norte exactamente, y al sur, al este y al oeste. Entonces, a ver, por favor, ¿quién me ayuda a describir ese predio 3? No tiene construcciones. Y entonces lo primero que van a poner es predio W. Fíjense bien, puede estar bardeado, pero no cuenta la barda como construcción habitacional o no habitacional, ¿sí? Puede estar bardeado, puede tener portón,
pero si no tiene construcciones dentro de él, se llamará W. Entonces, de la hoja que les mandé, descríbame, por favor, las medidas y colindancias del predio 3. Yo le ayudo, Inge. Adelante, por favor, Felipe. El predio 3 sería al norte 10 metros con calle Corredor de valor. corredor de valor. Corredor. Entonces, ustedes piensen en lo siguiente. Siempre que digamos corredor, se va a referir a corredor de valor, porque cuando vayamos a obtener valores de tierra, va a contar mucho si es corredor de valor, porque son más caros. Pero eso es un tema más adelante. Entonces, es con corredor de valor, 10 metros. En 10 metros con la calle de su ubicación. Y entre paréntesis pondrías el corredor y cómo se conoce ese corredor. Pero ahorita tan solo es medidas y colindancias. ¿Qué más? Al sur 10 metros con Calle Moda. Moda, ajá. Al sur 10 metros con calle Moda. Al este Sí. serían 20 metros con el Exacto. predio 4. Exacto. Y al oeste 20 metros con predios compartidos 1 y 2. O también podrías especificar con predio, con 10 metros con predio 1 y Y 10 10 metros metros con con predio 2. predio 2. Sí, ok. ¿Sí? Bueno. A ver, el predio 1, ¿quién me lo describe, por favor? Considerando que ninguno tiene construcciones. Bueno, entonces tendrías una R, un W. Ajá. Y entonces aquí dirías predio W en la esquina que forman las calles, corredor al norte y al oeste, calle Moda. Con eso ya lo describirías primero al predio, ¿sí? Luego ya particularizas al norte 10 metros, ¿con qué? Con corredor de valor, ¿no? Con corredor de valor. Sí. Al sur. Al sur son 10 metros con predio 2. Exacto. En Al este sería colindancia con predio 3. sí, 10 metros. 10 metros. Siempre hay que indicar el número Sí. de metros. 10 metros con predio 3. Sí. Y al oeste 10 metros con calle Moda, ¿no? Con calle Moda. Y entonces en el vocabulario de ustedes, los ingenieros, van a hablar de calles modas, que es la que predomina en una región urbana. Y tendremos corredores de valor de las calles que tienen el doble de ancho de las calles moda, o es más grande o más ancha que la calle Moda, pero que por su importancia en ese corredor se da o prolifera el comercio, o proliferan inmuebles de productos. Y los inmuebles de productos, recuerden que habíamos hablado de que son todos aquellos que te generan una renta cíclica. Y entonces vean ustedes la riqueza de conocimientos que ya empezaban a tener. Corredor de valor, inmueble de productos, ¿sí? Calle Moda, ¿verdad? Y entonces, de esta forma, ustedes van a describir un lugar. En otras cosas, van a enfatizar. El predio tal es un inmueble de productos, quiere decir que es un tipo de comercio. Ya después explicarás qué tipo de comercio hay allí. A lo mejor es una tienda de barrotes o una fonda donde se come comida económica. Pero ustedes deberán ser muy explícitos al poner. Bien. Bueno, gracias, Jesús. ¿Quién describe el predio 2? No se amontonen, nada más quiero uno.
predio 2. Sin miedo, porque recuerden que esto es a base de estar practicando. Felipe de Jesús. María, a ver, María Fernanda. Bueno, el predio 2 sería un predio W. Perfecto. Al norte tenemos 10 metros con respecto al predio 1. Sí. Al sur tenemos 10 metros con respecto a la calle Moda. Sí. Al este tenemos 10 metros con respecto al predio 3. Ajá. Y al oeste tenemos 10 metros con respecto a la calle Moda. Son calles Moda. Ya desde nosotros, ahorita en forma general, hablamos de la calle Moda, pero ustedes van a poner la calle. ¿Cuál es su nombre de la calle? Ajá. Aquí te faltó decir que es un predio en la esquina. ¿Sí? Pero también se habla nada más de calle Moda, en la esquina con 2 calles Moda, ¿sabes? Para saber la importancia de esto, porque resulta que los predios en la esquina van a valer más que un predio intermedio. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién me describe el predio 4? Por favor. En la medida que practiquen, es mejor, porque así también les voy corrigiendo en un momento dado o les doy información complementaria. En su dibujo que les mandé, medidas y colindancias del predio 4. A ver, yo ingeniero. A ver, Valeria, sí. Ok, el predio 4 es un predio W. Al norte tenemos 10 metros con corredor hacia Sí.